Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. El tema que traemos hoy es el origen y sentido de la enfermedad, tomado del tercer mensaje de Dios para todos sus hijos. Estas enseñanzas son muy importantes, ya que vienen a cambiar nuestras vidas para tener salud, paz y armonía. Pero antes vamos a hacer una oración al Padre para que Él sea el que grabe esta enseñanza, nos ayude a analizarla y sobre todo llevarla a la práctica. Si gustan seguirme, mis hermanos, o en silencio, vamos a decirle: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Santo Espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que en este instante de gracia se eleven hacia ti. Primeramente, para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das por esta creación tan hermosa, y pedir por todos mis hermanos que están sufriendo en los hospitales o en las chozas, en las calles, donde se encuentren tus hijos con el dolor a cuestas. Hasta Él llegue tu caridad, Señor, según tú lo dispongas de acuerdo a tu obra bendita. Gracias por escucharnos. Comparte así esta enseñanza con nosotros y así bendícenos en tu nombre, que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre Santísima nos cubra del frontal a la calza. Así sea. Así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí vamos al tema, que como les dije es origen y sentido de la enfermedad. Y en el nombre de Dios les entrego esta enseñanza. Y Él nos dice: cuando el hombre se aleja de la senda del bien, por la falta de oración y de buenas prácticas, pierde su fortaleza moral, su espiritualidad, y queda expuesto a la tentación, y en su debilidad da cabida a los pecados, y estos enferman el corazón. Mas yo he venido como doctor al lecho del enfermo, y he puesto en él todo mi amor y mi cuidado. Mi luz ha sido como agua cristalina en los labios abrasados por la fiebre, y al sentir mi bálsamo sobre su frente, me ha dicho: Señor, solo vuestra caridad puede salvarme. Me encuentro gravemente enfermo del espíritu, y la muerte llegará muy pronto a mí. Y yo le he dicho: no moriréis, porque yo, que soy la vida, he llegado, y todo lo que habéis perdido os será devuelto. También nos dice el Divino Maestro: hay muchos espíritus que sufren, muchas madres que lloran, y muchos corazones afligidos.
El mundo se llena de sangre, de enfermedad y de luto. Ayudad a la humanidad, elevad vuestros sentimientos, multiplicaos en caridad. Tended vuestra mano para ayudar a vuestros semejantes como si fueran vuestros hijos. Escuchadlos como si fueran vuestros hermanos. Entonces estaréis entregando amor al mundo. Y en el fondo de vuestro corazón llegaréis a sentir el reflejo de amor de vuestro Padre, como una caricia que viene sobre vosotros para alentaros a proseguir en la lucha. Levantaos, oh pueblo, preparaos en oración. ¿Vivís bajo el tormento de las enfermedades o del temor a contraerlas? ¿Y qué es una enfermedad corporal ante una falta del espíritu? Nada, si él sabe levantarse, porque en mi caridad siempre encontraréis ayuda. También nos dice, ¿sabía el hombre de la antigüedad en qué forma se verificaba el contagio de alguna enfermedad? ¿O cuál era la causa de la propagación de una epidemia? No, la ignoraban. De aquella ignorancia surgieron las supersticiones y los cultos misteriosos. Si la luz de mi espíritu ha iluminado al hombre de ciencia para que descubra el origen de los males del cuerpo, a los que llamáis enfermedad, también os ilumina a vosotros para que descubráis con vuestra sensibilidad espiritual el origen de todos los males que aquejan la vida humana. Así sean los que turban al espíritu, como los que ofuscan la mente o atormentan al corazón. También nos dice, no desaprovechéis el momento en que vuestros hermanos os presenten su necesidad. Llevad el consuelo al espíritu para aliviar su pena, porque es más penosa y apremiante su escasez y su enfermedad espiritual que la que experimenta su cuerpo. Y nos dice el Divino Maestro, yo os dejo a vosotros como luchadores del bien contra el mal, para que destruyáis todo elemento de guerra, todo germen de vicio o de enfermedad. Acompañad en ese trance a la humanidad y desplegad todo vuestro amor para aliviar sus penas. Nos dice que en este momento que estamos pasando es cuando más debemos estar unidos, cuando más debemos ayudar a nuestros hermanos. También nos dice, levantaos, oh pueblo, preparaos en oración, para que vayáis con vuestros pensamientos como alondras de paz a esas naciones, y abráis las puertas de la luz, de la razón y de la justicia a esos pueblos. Os estoy preparando, pero antes he querido purificaros. Recordad que, para llegar a mí, ¿cuántas pruebas tuviste que atravesar? ¿Cuánta amargura azotó a vuestro espíritu y a vuestra materia? La enfermedad en unos, la miseria en otros, el desconocimiento de los seres queridos, su abandono o su partida, el dolor en todas sus formas. Como un cáliz muy amargo, fue bebido por vosotros para lograr purificaros.
Vuestro corazón se abrió en medio del dolor que os estaba purificando para llegar a reconocerme y amarme. También nos dice, no miréis cuadros de dolor tan solo por curiosidad. Id siempre animados de los más nobles sentimientos, para que vuestras obras encierren verdadera caridad y para que llevéis el consuelo a vuestros hermanos. No huyáis de un hospital, ni os horroricéis de un leproso, de un mutilado o del que está atacado de cualquier enfermedad contagiosa. No miréis con desprecio o repulsión un presidio, ni paséis junto a él sin elevar una oración por los que en él se encuentran. Tended vuestra mano con amor a los que han caído, a los que se encuentran olvidados de los hombres. Cuánto bien les haréis en su espíritu. Así es que elevemos nuestra oración para que cambie la gente que va haciendo daño. ¿Qué origina la enfermedad? La falta de cumplimiento de las leyes. La falta de cumplimiento quiere decir desobediencia, y la consecuencia lógica de esa desobediencia es el dolor. Pero entonces viene el arrepentimiento que lava la desobediencia, que impide nuevamente faltar, y entonces la regeneración por el arrepentimiento trae consigo de nuevo la salud. Nos dice, hay cálices que todos tienen que beber, unos primero y otros después, para que todos lleguen a comprenderme y amarme. La miseria, la enfermedad, la calumnia, la deshonra, son cálices muy amargos que no solamente llegarán a los labios del pecador. Recordad que el justo entre los justos, en el segundo tiempo, apuró el cáliz más amargo que podáis concebir. La obediencia, la humildad y el amor con que sea apurado el cáliz de dolor harán más liviana la cruz y más pasajera la prueba. Pues sí, mis hermanos, recordemos a Jesús que apuró un cáliz muy amargo. También nos dice, ¿cuáles méritos puede hacer un enfermo e imposibilitado para toda lucha? Sus méritos pueden ser muchos y grandes, si sabe revestirse de paciencia y conformidad, si sabe ser humilde a la voluntad divina y sabe bendecirme en medio de su dolor, porque su ejemplo será de luz en muchos corazones que habitan en tinieblas, que se desesperan y se entregan a los vicios o piensan en la muerte cuando les sorprende una prueba. Y nos dice también el Divino Maestro, esos seres, al encontrar en su camino un ejemplo de fe, de humildad y de esperanza, que surge de un corazón que también sufre mucho, porque carga con una cruz muy pesada, sentirán que su corazón ha sido tocado por un rayo de luz. No os deis por vencidos, no os confeséis nunca fracasados, no os dobleguéis bajo el peso de vuestros sufrimientos. Tened siempre
ante vosotros la lámpara encendida de vuestra fe. Esa fe y vuestro amor os salvarán. Y nos dice el Divino Maestro: me pedís que os sane, y de cierto os digo que nadie mejor que vosotros mismos podéis ser vuestros doctores. Nos dice también: ¿de qué sirve que yo os sane y aparte vuestro dolor? Si no apartáis de vosotros vuestros errores, pecados, vicios e imperfecciones. No es el dolor el origen de vuestros males, sino vuestros pecados. He ahí el origen del dolor. Combatid el pecado, apartarlo de vosotros, y seréis sanos. Mas eso a vosotros corresponde hacerlo. Yo solo os enseño y os ayudo. También nos dice: cuando a través de vuestra conciencia descubráis el origen de vuestras aflicciones y pongáis todos los medios para combatirlo, sentiréis en plenitud la divina fuerza y ayudándoos a vencer en la batalla, a conquistar vuestra libertad espiritual. Nos dice: cuán grande será vuestra satisfacción al sentir que por méritos propios alcanzasteis a libertaros del dolor y conquistasteis la paz. Entonces diréis: Padre mío, tu palabra fue mi bálsamo, tu doctrina ha sido mi salvación. Aquí el Divino Maestro también nos dice: el verdadero bálsamo pueblo, aquel que sana todos los males, brota del amor. Y hermanos, eso siempre nos lo dice, ya que su doctrina tiene como base el amor, recuérdenlo. Nos dice: amad con el espíritu, amad con el corazón y con la mente, y tendréis el poder suficiente para sanar no solo las enfermedades del cuerpo o consolar en las pequeñas miserias humanas, sino que sabréis resolver los misterios espirituales, las grandes angustias del espíritu, sus turbaciones y remordimientos. Ese bálsamo resuelve las grandes pruebas, enciende la luz, calma la pena, funde las cadenas que oprimen. También nos dice el Divino Maestro: el hombre desahuciado por la ciencia volverá a la salud y a la vida, al contacto de ese bálsamo. El espíritu que se haya desprendido volverá ante la palabra de amor del hermano que le llama. Abolid el dolor. La vida creada por mí no es dolorosa. El sufrimiento proviene de las desobediencias y falta de los hijos de Dios. El dolor es propio de la vida que los hombres en su disolución han creado. Nos dice también: así como la sangre corre por vuestras venas y vivifica el cuerpo, así la fuerza de Dios, como un torrente de vida, pasa a través de vuestro espíritu. No hay motivo para estar enfermo si cumplís con la ley. La vida es salud, alegría, felicidad, armonía. Estando enfermo, no podéis ser un depósito de los bienes divinos. Y nos dice: mentes, corazones
o cuerpos enfermos, el Maestro os dice: pedid a vuestro espíritu, que es el Hijo del Todopoderoso, que vuelva al camino, que sane vuestras dolencias y que os ayude en vuestras flaquezas. Cuando la enfermedad os agobie, oh enfermos benditos, no desesperéis. Buscad primero la salud y la paz para vuestro espíritu. Elevaos en oración a mí, y vuestra fe y espiritualidad os devolverán la salud del cuerpo. Orad en la forma en que yo os he enseñado espiritualmente. O sea que debe ser de espíritu a espíritu, que nos elevemos a Él con mucho amor. Y por último nos dice: la enfermedad y el dolor se irán desterrando de vuestra vida al llevar una existencia sana y elevada. Y cuando llegue la muerte, os encontrará preparados para el viaje hacia la mansión espiritual. Pues bien, mis queridos hermanos, analicemos bien esta enseñanza del Divino Maestro para vencer todo dolor y poder salir adelante en estos momentos. Enseguida escucharemos un audio con este tema y por último los comentarios del hermano Ángel. Que Dios los cuide, los ilumine y los bendiga a todos. En el segundo tiempo, las multitudes me buscaban más como doctor que como maestro, porque siempre han creído los hombres que es más grande el dolor del cuerpo que el del espíritu. Jesús era complaciente y dejaba que los enfermos se acercaran a él. Sabía que ese dolor era el camino que atraía a los hombres hacia la luz de su palabra. Cuando los ciegos volvían a ver y los leprosos se limpiaban, cuando los paralíticos abandonaban su lecho y los poseídos se liberaban de sus influencias y obsesiones, eran testimonios vivientes de que Jesús era el doctor de los doctores. Mucho tiempo me buscaron así los hombres, aún no estando ya con ellos en el mundo. Mas ahora, cuando llega un doctor junto a vuestro lecho de enfermo y en él depositáis toda vuestra fe y confiáis en su ciencia vuestra vida, olvidáis que la vida de ambos depende de mí. Os olvidáis en ese instante de orar ante vuestro Padre para solicitar de Él la luz sobre el hombre de ciencia y el bálsamo sobre vuestra dolencia. Aquella alcoba, en vez de llenarse de luz y saturarse de fuerza y de esperanza, permanece triste y sombría por falta de espiritualidad. ¿Cuándo volveréis a buscarme con aquella fe con que se acercaban a mí los enfermos en el segundo tiempo? Es necesario que os diga que tengo sed de vuestra fe, y que cuando depositéis en mí vuestra confianza, os haréis merecedores de los grandes prodigios que tengo reservados para vosotros. Yo no desconozco a los hombres de ciencia, puesto que la misión que desempeñan se las he dado yo. Pero muchos de ellos han faltado a la oración, a la caridad y a la elevación de espíritu, para ser los verdaderos doctores de la humanidad. Ya les hablaré también a ellos, mas mi voz será de justicia, cuando vean a mis discípulos sanando por medios espirituales las enfermedades que la ciencia no ha sabido curar, y cuando los hombres se curen los unos a los otros por medio de su don espiritual, los materialistas abrirán sus ojos ante esa revelación y dirán: ciertamente más allá de vuestra ciencia existe una sabiduría y un poder superior al nuestro. A vos, pueblo, os digo que no olvidéis ese don divino, ya que por medio de él haréis luz en los espíritus, llevaréis consuelo a los que sufren y convertiréis a muchos al salvaros de sus aflicciones. El dolor es un camino que conduce a los hombres hacia la fuente de salud que soy yo. Mas tened presente que os he dado una gota de mi bálsamo para que hagáis uso de ella siempre que alguien llame a vuestras puertas.
Velad y orad para que ese llamado siempre os encuentre preparados. ¿Por qué la humanidad no conoce el amor ni la paz de ese paraíso interior que el hombre, por medio de su obediencia a la ley, debiera llevar por siempre en su corazón? Para ayudaros a encontrarlo he venido a adoctrinar a los pecadores, a los desobedientes, ingratos y soberbios, para haceros comprender que estáis donados con espíritu, que tenéis conciencia, que podéis razonar y valorizar perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, y a mostraros el sendero que os conducirá al paraíso de paz, de sabiduría, de amor infinito, de inmortalidad, gloria y eternidad. La luz y el amor nacen del corazón. La paz está en el espíritu como un reflejo de la eternidad. Mi palabra es dulce, mas no os hastiéis de ella, porque encontraré vacíos vuestros corazones recreándose solo en los goces materiales. Por eso vengo con frecuencia a vosotros para hacer que vuestro corazón palpite con un ritmo distinto al ponerse en contacto con lo divino, porque siempre os perdéis del sendero de vuestro cumplimiento. ¿Por qué han existido y existen hombres que, habiendo llegado a conocer la ciencia humana con el uso de las facultades que el Creador les concedió, la usan para combatir y desconocer la ciencia divina? Porque su vanidad no les permite penetrar con humildad y respeto en el arcano del Señor, y buscan su meta y su trono en este mundo. No tratéis de rechazar a la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios, prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis por qué temer vuestra entrada en el más allá. Lloráis cuando uno de los vuestros parte hacia el valle espiritual, en vez de que os sintáis llenos de paz, comprendiendo que aquel va a acercarse un paso más a su Señor, y en cambio hacéis festín cuando un nuevo ser llega a vuestro hogar, sin que vosotros penséis en esa hora que aquel espíritu ha venido a encarnar para cumplir una expiación en este valle de lágrimas. Es cuando debías llorar por él. Cuando os digo que este tiempo es de vuestra liberación espiritual, es porque los dioses que han creado los hombres están cayendo uno a uno. Doctrinas, ciencias, teorías y ambiciones de poder, todo ello está siendo tocado por mi justicia. Yo vengo a proponer a la humanidad una nueva vida y a revelarle una nueva ciencia divina, porque esa que pregonan los hombres, llenando de vanidad a unos y de asombro a otros, en verdad os digo que aún está muy lejos de rebasar lo humano. En cambio, yo os daré una luz que iluminará vuestro espíritu, y entonces, con justicia, os maravillaréis de lo que vais a conocer. Esto será cuando vuestro corazón y vuestro cerebro aprendan a escuchar la voz de la conciencia y sepan someterse a sus dictados. Así no podrán los hombres decir que me he interpuesto en el camino de su adelanto científico, porque yo le he dejado que cultive el árbol de la ciencia hasta ver brotar los frutos y conocer su sabor. Mas todo tiene un hasta aquí. Sin embargo, cuando la ciencia de los hombres persiga una causa espiritual y se haya limpiado de toda finalidad egoísta, yo la pondré al servicio de la humanidad como un medio de adelanto espiritual. Entonces la naturaleza, abriendo su arcano, mostrará su secreto revelando a los hombres fuerzas y elementos desconocidos. Este es el tiempo en el que la luz divina brillará en plenitud en mis seguidores, los cuales manifestarán los dones del Espíritu, demostrando que no necesitan de los bienes terrenales ni de las ciencias materiales para hacer la caridad y obrar prodigios. Ellos curarán en mi nombre, sanarán a los enfermos desahuciados, convertirán el agua en bálsamo y levantarán de su lecho a los muertos. Su oración tendrá la potestad de aplacar los vientos, de apaciguar los elementos y combatir las epidemias y las malas influencias.
Los poseídos se libertarán de sus obsesiones, de sus perseguidores y opresores, ante la palabra, la oración y la potestad de mis nuevos discípulos. Los que desde ahora se consagran al estudio de mis revelaciones, los que se desvelan meditando en mi palabra, serán los que encuentren más transitable el sendero y más liviana la cruz. La palabra brotará de sus labios como torrente, y el bálsamo será milagroso en sus manos espirituales. También sé deciros que de los padres de familia que sepan elevarse y espiritualizar su vida, haré brotar hijos que traigan la salud y la fuerza en su cuerpo y un mensaje de sabiduría en su espíritu. Vengo a preparar a mis nuevos discípulos para que alcancen mediante su fe y caridad potestad sobre las enfermedades del cuerpo y del espíritu y sobre los elementos de la creación. Yo os doy una gota de bálsamo para que cuando seáis perseguidos, hagáis prodigios de curación entre la humanidad, porque en las grandes epidemias, cuando surjan las enfermedades extrañas y desconocidas para la ciencia, se manifestará la potestad de mis discípulos. Los que se conviertan a esta palabra, se unirán a los labriegos y se levantarán conquistando corazones y espíritus para mí. La lucha será intensa pero fructífera, porque antes el dolor habrá fecundado los corazones. He aquí los cambios que se verificarán por causa de mi doctrina. El poder material quedará aniquilado, la ciencia confundida, la soberbia humillada y las pasiones retenidas. El espíritu de la humanidad, que ya se encuentra desarrollado por su evolución, pronto comprenderá y asimilará las revelaciones de mi doctrina. Detrás del materialismo, de los intereses y las vanidades, existe el espíritu que está en espera de mi llegada. A grandes pasos se acerca la humanidad hacia el fin de ese mundo creado por la ciencia del hombre, de ese mundo falso y superficial, y será el hombre quien por propia mano destruya la obra que su orgullo y su codicia construyeron. Luego vendrá el silencio, la meditación, y con ello la regeneración, los propósitos y los ideales elevados. Ante los hombres se abrirá una nueva era y en ella penetrará una humanidad purificada en el dolor y acrisolada en la experiencia. Un nuevo mundo levantarán los hombres, pero será un mundo guiado por el espíritu, iluminado por la conciencia, encauzado por el camino de mi ley. Yo os daré la orden para que os levantéis a trabajar, porque será un tiempo de señales tan grandes y tan claras, que oiréis la voz del mundo espiritual y la voz de este mundo, que con sus acontecimientos estará señalando que es llegada la hora de vuestra lucha. Yo os hablaré de espíritu a espíritu, y os guiaré en el camino. Mas quiero que antes que lleguéis a la humanidad como maestros, lleguéis como doctores. Y una vez que hayáis calmado su pena, ella podrá beber en la fuente de aguas puras de mi palabra. Buscad antes la herida, la llaga o enfermedad, y curad sus dolores, para que después podáis llegar hasta su espíritu. El bálsamo que en vosotros he depositado llegará primero al espíritu del enfermo, estimulándole a levantar a su cuerpo decaído y enseñándole la forma de vencer los sufrimientos y las pasiones para recobrar la libertad verdadera del espíritu. Sed semejantes a aquellos apóstoles que me siguieron en el segundo tiempo. Si aún no habéis sabido sanar al enfermo, mejorad vuestra preparación, acrisolándoos en la caridad y estando en contacto con el dolor. Si no estáis preparados, no toquéis al enfermo esperando que sane, porque ese prodigio no lo contemplaréis. Mas si os preparáis espiritual y materialmente, pronto recibiréis, si es mi voluntad, el milagro que solicitéis de mí. Si vuestra fe en mi poder no fuese grande, ni vuestro amor hacia los demás no fuese verdadero, vuestra obra no será de salvación, y contemplaréis estéril vuestro trabajo. Mas si alcanzáis la espiritualidad, veréis realizarse verdaderos milagros en vuestro camino. Alguien desde el fondo de su corazón me está diciendo en este instante: Señor,
¿Por qué no hacéis en mi camino aquellos prodigios que hicisteis en los días en que comenzaba a seguirte, si ahora me encuentro más preparado y tengo más fe? Es que no habéis sabido observar. Tampoco estoy haciendo ahora los prodigios que hice en el primer tiempo. Aquel tiempo fue el de vuestro despertar a la vida del Espíritu. Fue de pruebas y milagros materiales. Hoy es tiempo de prodigios espirituales. ¿Cómo había de ser posible que vuestro espíritu estuviese siempre a la misma altura y que os viniese a repetir la misma lección? Cuando llegasteis a mi presencia a escuchar mi palabra, hice prodigios sorprendentes para alentar vuestra fe. Hoy que ya tenéis esa luz, ¿por qué seguís exigiendo lo que solo corresponde a los débiles? Ahora toca a vosotros hacer con vuestros hermanos lo que yo hice con vosotros. Hoy os enseño mi ley y os digo, mi paz sea con vosotros, así como la fuerza en vuestros pensamientos, para que escuchéis lo que el Verbo os dice en este día. Paz traigo a los hombres que en la tierra restituyen, con amor unos, con dolor otros. Vengo a poner a descubierto ante vuestros ojos aquellas lacras del espíritu que vuestro corazón no conoce, para que las lavéis con paciencia. También os hago sentir la gran responsabilidad que ante mi obra habéis contraído. En manos humildes y sencillas, pero celosas, he puesto mi obra en el tercer tiempo, para que con vuestras obras la honréis y la glorifiquéis. Si aspiráis a la paz y a la felicidad, y si queréis tener derecho a la salud y al bienestar, reconoced que estas gracias solo las lograréis amando a vuestros semejantes, perdonando a los que os ofenden, compartiendo vuestro pan con el menesteroso, ese pan inagotable del Espíritu que a torrentes os he dado. En Dios no existe contradicción, aun cuando los hombres creen a veces encontrarlas en mis enseñanzas. Para ayudaros a comprenderlas he venido a abriros los ojos a la luz, diciéndoos, si queréis la salud de vuestro cuerpo, volved a los brazos de vuestra madre la naturaleza, de la que brotó vuestra envoltura, en cuyo regazo os habéis mecido, y en el cual os confundiréis cuando sus entrañas nuevamente os reciban. También os he dicho, si queréis poseer un espíritu fuerte y sano, y la esperanza de alcanzar el galardón que os he prometido, practicad mi ley cumpliendo con los preceptos que os dicen, amarás a tu Dios de todo corazón y espíritu, y amaos los unos a los otros. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, hermanos queridos, con el gusto de siempre, llevándoles la palabra, estas maravillosas enseñanzas que Dios nos dejó como su tercer testamento. El tema de ahora es la enfermedad, su origen y su sentido. Deseamos que esto pueda quedar muy claro en todos ustedes. Recordemos que estos textos están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera, que contienen las cátedras dadas por Dios en su tercera revelación a través del cerebro humano, de sus portavoces escogidos, de 1866 a 1950, y que nos ha dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice, analizad el momento en que vivís. Yo os anuncié en el segundo tiempo que volvería y os dije cuáles serían las señales de mi venida. Quiero que la humanidad reconozca que estas señales han aparecido ya. Mi enseñanza es una sola lección, dicha sabiamente en muchas formas. Penetrar en el fondo de mi palabra, que es la ley, y en sus preceptos y máximas, encontrará cada quien la enseñanza que necesita. Sobre la enfermedad nos dice, llevad a la práctica mi palabra, y esa será la forma de que mi doctrina tome fuerza en la tierra. Ella es la luz que se enfrentará a las ideas que han surgido de una humanidad enferma y decadente. Se desatarán las epidemias en el mundo, y gran parte de la humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y raras, ante las cuales la ciencia será impotente.
Pensad en Jesús clavado en el madero. ¿Y qué representa aquella cruz sino a la humanidad? Que está representada por mi amor hacia mis hijos. Dudáis, juzgáis y hasta llegáis a burlaros, mas yo os perdono y os bendigo porque estáis enfermos de ignorancia. Nos preguntamos cuáles serán los orígenes de la enfermedad y de estos textos extraemos la causa. Si la humanidad cumpliese con los preceptos de mi ley y armonizara su naturaleza material con la espiritual, no la azotarían las enfermedades ni envejecería prematuramente. Hoy corren ríos de sangre, naciones contra naciones se levantan. Después vendrán todas las consecuencias, la peste, el hambre y la muerte. No habrá un lugar libre de ese exterminio. Enfermedades raras aparecerán y la lepra se prolongará. No busquéis más la enfermedad. No olvidéis que siempre es la desobediencia la que abre las puertas. Hay muchos que llevan en sí la muerte y otros que están enfermos tan solo por no amar a nadie. ¿Cuántas veces estáis enfermo solo porque así lo pensáis? Porque a cada paso creéis que os sigue la fatalidad o os acecha el dolor. Si hasta ahora existen enfermedades entre vosotros, es porque no habéis sabido elevaros sobre la materia y el dolor de esta vida, por falta de espiritualidad y de fe. Nos pregunta, ¿por qué si lleváis a Dios en vosotros estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos a vosotros mismos y corregid cuanto haya que corregir, limpiad todo cuanto haya que limpiar. Sobre los medios de curación, nos dice en su palabra bendita, vengo a preparar a mis nuevos discípulos para que alcancen mediante su fe y caridad potestad sobre las enfermedades del cuerpo y del espíritu y sobre los elementos de la creación. Cuando la enfermedad os agobie, oh enfermos benditos, no desesperéis, no está enferma vuestro espíritu. Elevaos en oración a mí y vuestra fe y espiritualidad os devolverán la salud del cuerpo. Orad en la forma en que yo os he enseñado, espiritualmente. Nos dice, sean conmigo los enfermos, los leprosos, los afligidos, los que no tienen paz en su corazón, y también los que hayan pecado o blasfemado. A todos los sanaré del cuerpo y del espíritu. De cierto os digo que aquel enfermo que supiera guardar, analizar y poner en práctica una de mis palabras de vida, sanaría, porque llevaría guardada en su corazón una gota de mi bálsamo divino. Veo que venís a confiarme una pena, y en verdad voy a concederoslo, mas ello será cuando comprendáis que el mal no hay que curarlo superficialmente, sino en su origen, que además de orar y de pedir, es menester la enmienda, la reflexión, la regeneración. ¿Qué mérito tiene que yo os sane de una enfermedad o que os libre de algún sufrimiento si persistís en la causa de vuestros infortunios? Venid todos a mí y sanad de vuestros males. Haced que vuestra fe obre el milagro de devolveros la salud y de alcanzar vuestra salvación. El milagro no está en mí, sino en vosotros. Sobre la curación nos dice, mi palabra es bálsamo de curación, sanaos con ella escuchándola. Mi palabra os sana cuando estáis enfermos. ¿No deseáis sanar las enfermedades del espíritu, así como las de la materia? De cierto os digo que podéis hacerlo, mas ¿cuándo va a comenzar vuestra actividad? ¿Cuándo pondréis punto final a vuestro materialismo? ¿Cuándo vais a la nueva vida plena de espiritualidad? Todos, absolutamente todos, tenemos la potestad para curar. Dios nos las ha concedido, es un don que lleva cada uno de sus hijos.
Si la luz de mi espíritu ha iluminado al hombre de ciencia para que descubra el origen de los males del cuerpo, a lo que llamáis enfermedad, también os ilumina a vosotros para que descubráis con vuestra sensibilidad espiritual el origen de todos los males que aqueja la vida humana. Todo espíritu, encarnado o desencarnado, al pensar, emana vibraciones. Todo sentimiento ejerce una influencia. Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de estas vibraciones. Y estas vibraciones lo mismo brotan de espíritus encarnados que de seres desencarnados, porque lo mismo en la tierra que en el más allá, existen espíritus buenos y espíritus turbados. En este tiempo es mayor la influencia del mal que la del bien. Por lo tanto, la fuerza que domina en la humanidad es la del mal, del que se derivan el egoísmo, la mentira, la lujuria, el orgullo, el placer de hacer daño, la destrucción y todas las bajas pasiones. De ese desequilibrio moral provienen las enfermedades que atormentan al hombre. Sobre la sanación nos dice sanar, y en su palabra bendita habla hacia nosotros y nos dice: sanaos en mí, olvidad pesares y amad. Quien tiene amor lo tiene todo, quien dice amor lo dice todo. Dije a los hombres que en mí creyeron en el segundo tiempo: tu fe te ha salvado. Así lo declaré, porque la fe es una potencia curativa. En verdad os digo que lo imposible no existe. En casos tan pequeños como vuestros quebrantos de salud, hablad a Dios que habita en cada uno de vosotros, que sabe lo que necesitáis y lo que sentís, y os dará según sea su voluntad. Si queréis sanar a los enfermos, hacedlo en mi nombre, llevando con humildad vuestra misión. Tened siempre fe para que el milagro se verifique, y haced méritos para que siempre os encontréis dignos de lo que solicitéis. Orad, tomad mis frases, y con la fe y la fuerza que ellas vierten, ungíos y sanaos. En aquel segundo tiempo, sané a multitud de enfermos, curé ciegos, leprosos, poseídos, sordos, paralíticos y mudos. Todos eran enfermos del cuerpo, mas por el milagro hecho en sus cuerpos, resucitó su espíritu. Sanad todos los males, los mismos del cuerpo que del espíritu, porque tenéis la misión de consolar, de fortalecer y de sanar a vuestros semejantes. Sobre la finalidad de la enfermedad, al analizar estos párrafos, lo encontramos. Nos dice: hoy me exponéis vuestros sufrimientos para que los alivie, y en verdad os digo que esa es mi misión. A eso he venido, porque soy el divino doctor. Mas antes de que mi bálsamo sea en vuestra herida, concentraos en vosotros mismos y examinad vuestro dolor. Analizadlo, meditad profundamente todo el tiempo que sea necesario para que de esa meditación toméis la enseñanza que esa prueba encierra, así como el conocimiento que en ella se oculta y que debéis conocer. Porque el dolor ha venido a ser maestro en vuestra vida. Quien considere el dolor como un maestro y con mansedumbre acate los llamados que le hace para la regeneración, el arrepentimiento y la enmienda, ese conocerá después la dulzura, la paz y la salud. Examinaos y veréis cuánto provecho sacáis de ello. El dolor de unos y de otros llega hasta mí. Para todos mi amor tiene una gota de bálsamo divino. Sentidme cerca, sanad y levantaos a la vida para que deis testimonio de mi verdad. Enfermos, que a lo largo de vuestra vida habéis llevado la cruz del dolor, venid a mí, yo os sanaré, os enseñaré a luchar contra vuestras enfermedades
y a saber esperar con paciencia y humildad el instante de la liberación de la pena que os ha venido agobiando. Venid a mí, todos aquellos que habéis traído una carga de sufrimientos. Es necesario que sepáis que existen dos maneras de pagar vuestros agravios, una con el amor y otra con el dolor. Escoged vosotros, aún gozáis del don del libre albedrío. ¿Queréis dejar de sufrir, humanidad? Amad, haced el bien a vuestro paso, reconstruid vuestra vida. ¿Queréis ser grandes, ser felices? Amad mucho, amad siempre. Vuelvo a deciros que todos os reuniréis conmigo, pero cada uno tendrá que conquistar la altura por sí mismo. Esa conquista podéis hacerla fácilmente por el amor o penosamente por el dolor. Un mandato que nos hace es en esta palabra que dice sanad. Sanad enfermos por fe y por amor. Enseñad con pruebas y demostrad que el amor puede devolver la salud de un enfermo por ser el más poderoso de cuantos medios conoce el hombre para curar. Sanad a los enfermos, fortaleced a los débiles, proteged a los indefensos, y en estas prácticas conoceréis la riqueza que existe en vuestro espíritu y os sentiréis dichosos. Sanad de vuestra materialidad, tomando de mi palabra el bálsamo. Sanad a los enfermos, volved la razón a los extraviados, apartad a los espíritus que nublan la inteligencia. Sanad a los que hayáis herido con vuestra palabra, pagad vuestras deudas, derramad en vuestros hermanos la caridad de vuestro amor y estaréis cumpliendo con mi ley. Sanad al enfermo y al hacerlo pensad en todos los que apuran en esta hora el cáliz de amargura. Sanad a los enfermos con la palabra, con la oración y con el fluido. Sanad al espíritu, al corazón o a la carne del enfermo. Haced caridad, dando así testimonio de mí. A todos, amad y atraed, y allí en vuestras reuniones, dadles consuelo, sanad sus heridas, ayudadlos a orar, y unidos todos en una sola oración, venid a mí, buscadme como Padre y como Doctor, y ese acto será suficiente para que yo derrame el bálsamo y os conceda prodigios. Mi paz sea con vosotros. Hermanos, en estos tiempos donde tanta amargura, tanto sufrimiento, tanto dolor y tanta enfermedad estamos pasando, es mucho lo que podemos hacer. Oremos, unámonos en oración para vencer estas enfermedades. Que tengan bendiciones y que puedan hacer todo el bien que les sea posible. América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima.